veces hemos tomado el taxi para ir. Tomamos una ruta exacta, pero esta vez este señor se mete por otro lado. Pues cuando estábamos entre Tomás Valle y Angélica Gamarra, en el medio de una calle angosta, aparecen esos dos autos. Desde atrás ya nosotros escuchábamos los balazos. La cuadra 13 de la avenida Angélica Gamarra se convirtió esa tarde en un campo de guerra entre policías y delincuentes. Desafortunadamente, Cristian y su familia quedaron en medio del fuego cruzado. 1:30, 2, estaba almorzando y comenzó la balacera. Y nosotros yo estaba, ¿qué es eso? Le digo a la chica, ¿no? Me dice, estaban disparando. Y yo salimos las dos y el carro blanco estaba ahí doblando. Y ahí la señora salió del carro asustada. Salió del carro y estábamos acercando a ver y comenzó la balacera. De ahí un señor, unos jóvenes estaban parados ahí, dijo, es un niño que le han baleado, ¿no? Así, es bala perdida. Y volvieron a disparar y nos entramos aquí. Yo pensé que no se había pasado nada porque mi hijo no hizo ni un gemido de dolor, ¿no? Porque él estaba para el lado, yo estaba en este lado, de esta ventana y del otro lado. Cuando dio un volteo, ya lo vi tirado en las faldas de su abuelita, ensangrentado. Yo no atiné ni a agarrarlo ni a cargarlo, yo solamente atinaba a pedirle a Dios que no se lo lleve, ¿no? Que lo cuide. Una de las tantas balas disparadas en el enfrentamiento fue a dar a la frente del pequeño y lo dejó al borde de la muerte. Porque el balazo no fue para mí, dije yo, no para mi hijo. Pero Cristian estaba vivo. Quedaba aún la esperanza de poder salvarlo. La oración y la fe de la señora Victoria la mantuvieron firme más de 3 días, mientras su pequeño luchaba por su vida. Eran los días, señorita, no hemos comido, no hemos dormido. No, mi esposo y yo hemos estado como zombies. Él se recibía llamadas. Me llamaron para aquí, para allá, no sé, le digo, ya no sé. Ya cuando ayer falleció, ya no, le digo, ya que nadie te llame, ya, mi hijo ya no está. La bala que ingresó por la ceja de Cristian y atravesó su cabeza no le dio tregua y terminó con su vida hace 2 días. En ningún momento perdí la fe y no pierdo la fe, señorita. Quizás Dios lo vio tan bello y dulce y tierno que dijo que le hace falta un ángel arriba, ¿no? Hoy, este pequeño ya no está entre su familia y sus amigos, pero permanece en la mente y el corazón de los que lo quieren y recuerdan. Muy triste, muy apenada, todavía no lo termino de creer, señorita, porque y lamentablemente en las circunstancias que se han dado así, ¿no? Y le digo a la señora, pues ha sido un ángel que les ha salvado a ustedes. Pero él es un niño muy tranquilo, muy noble, dulce, y para mí, que soy madre y tengo 2 hijos, él siempre ha sido el ejemplo para mis hijos. Cuando he querido llamarle la atención, siempre les he dicho a ellos que quisiera que sean como él. Yo de mi parte estoy orando mucho para que Dios lo tenga con él. Un hermoso sobrino que se me fue. ¿Quién podría ser capaz de quitar de la vida a un inocente pequeño? Los 4 delincuentes a los que perseguía la policía forman parte de una banda conocida como los Injertos del Planeta, quienes pocos minutos antes de la balacera habían robado un cambista en San Miguel. De una de las armas de estos delincuentes habría salido la bala que mató al pequeño Cristian. La cruenta batalla desatada en las calles de Los Olivos solo permitió capturar a uno: Carlos Augusto Pérez Bravo, quien tan solo 3 días antes del crimen fue liberado por el 38 Juzgado Penal. Es muy importante que uno de los delincuentes haya sido atrapado, ¿ok? Porque él va a poder brindar información muy importante, como la identificación también de los mismos que han actuado con él, ¿no? Esa persona fue liberada por el 38 Juzgado Penal. Sé que estaba por el delito contra el patrimonio, robo agravado y tráfico ilícito de drogas, ¿no? Y 3 días antes de sucedido los hechos fue liberado. La familia Sihuas vive de los trabajos eventuales del papá. Afortunadamente, hoy que enfrentan el peor momento de su vida,
están recibiendo ayuda. Nosotros le vamos a dar un apoyo legal hasta que se emita la sentencia condenatoria a estos malhechores, ¿no? Definitivamente. Hasta el momento, no se puede sindicar al delincuente detenido como el autor del disparo que mató a Cristian, pero se espera que esta vez sí se haga justicia. La señora Victoria le ha prometido en sus oraciones a su pequeño que no llorará más. Su esposo trata de no sucumbir a la depresión y también contiene el llanto. Pero existe un dolor que va más allá de las lágrimas, el dolor de la pérdida de un hijo. Y como todo está atado en seguridad ciudadana, no solamente hay que tratar de prevenir en las calles el delito, también hay que atacar al delincuente desde donde también puede planificar sus delitos, que es la cárcel. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la nota sobre el INPE que ha preparado Daniel Llovera. Cifras de terror, de un problema de seguridad ciudadana, porque las cárceles no son depósitos de delincuentes donde, bueno, asumimos que ya no pasa nada. No, lo que pasa en la cárcel tiene un reflejo inmediato en la seguridad del país. Volvemos con eso. Regresamos, amigos, para presentarles el informe de Daniel Llovera. Mucho se ha hablado en estos días sobre la necesidad de una reforma penitenciaria en serio, que enfrente el problema real. Tenemos la buena noticia de que el Ministerio de Justicia esta noche ha informado que reforzará la seguridad del país con 1.000 profesionales más del INPE. Esperemos que esto sea cierto y que este año se ampliará la capacidad de recepción de internos en 5.000 plazas. También esperamos que sea así. Pero primero veamos el informe de Daniel Llovera. La escandalosa fuga de 17 peligrosos criminales del penal de Chayapalca en Puno pone en evidencia por enésima vez la caótica situación por la que atraviesan los penales del país, pero también recuerda que la delincuencia y el crimen organizado continúan en imparable crecimiento. Apenas fugaron los reclusos de Chayapalca, las miradas se dirigieron a las máximas autoridades del Instituto Nacional Penitenciario. Pero hablamos de corrupción, de infraestructura, de falta de presupuesto, de inseguridad, de presos sin sentencia, es decir, de una situación compleja que rebasa la responsabilidad de funcionarios de ese nivel. Sin embargo, es un sistema que está abandonado hace, me imagino, 50 años. No es imputable a esta administración ni a la anterior. Es un acumulado de desinteligencia, de falta de preocupación que han permitido que en los últimos 15 años haya crecido casi en 30.000 internos más. Gustavo Carrión, exdirector general de la policía y 2 veces jefe del INPE, señala que uno de los grandes problemas de las cárceles peruanas es el hacinamiento de las mismas. Según el último informe de la Defensoría del Pueblo sobre la realidad del sistema penitenciario, en el Perú hay 66 cárceles en funcionamiento. De ellas, la infraestructura de 25 penales está en mal estado y 29 en estado regular. Esas 66 cárceles albergan nada menos que a 48.858 presos, de los cuales el 60% aún no es sentenciado. El problema es que esa cantidad de presos crece de modo imparable. Según la Defensoría, cada año son recluidos 2.800 nuevos presos, de modo que a finales de este año, la población carcelaria tranquilamente habrá superado ampliamente los 50.000.
De acuerdo al documento de la Defensoría, hay establecimientos penitenciarios que ya superaron largamente su capacidad de albergue de reclusos. Solo por mencionar a 4 de ellos, tenemos que el penal del Lurigancho, teniendo una capacidad para 3.204 presos, tiene hoy 6.669. El penal de Castro, que solo puede acoger a 1.142 reos, mantiene a 1.639. En el sur, la capacidad del penal del Cañete es de 759, pero tiene a 2.720 delincuentes. Y en el norte, el de Huaral tiene cabida para 823 presos, pero tras sus muros hay 2.440. Hay 6 penales más en Ica, El Callao, Ayacucho, Trujillo, Piura y Huacho que padecen similar hacinamiento. Eso solo hubiera meritado construir un penal más por año. Lo que no se ha hecho, en los últimos 10 años se ha construido 2 penales nomás, que es Piedras Gordas 1 y Piedras Gordas 2. Son los únicos 2 penales, uno con capacidad para 1.000 y pico de internos y el otro para 2.000 y pico de primarios. Las razones del fatal incremento de reos conduce, por cierto, al tema del incremento de la delincuencia y del crimen organizado. Carlos Romero, investigador en temas de seguridad de la ONG Ciudad Nuestra, plantea la siguiente información. El principal indicador de violencia en un determinado territorio son los homicidios. Y lo que hemos visto es que la información, tanto policial como de la Fiscalía, evidencian un incremento importante de la violencia homicida en los últimos años. Los homicidios se han incrementado en el Perú, según Ciudad Nuestra. Si en el año 2000 se registró 5 asesinados por cada 100.000 habitantes, en el 2005 el número se incrementó a 11, para pasar a 12 en el año 2008 y luego a 10 en el 2009. Pero hay otras cifras alarmantes. Según nuevamente el Barómetro de las Américas, los robos con arma el año 2006 representaron el 3% del total de delitos. El 2010 los robos con arma representaron el 19% del total de los delitos, es decir, un incremento importante. Esto coincide con la información que se obtiene de las estadísticas policiales, que señalan que el peso relativo de robo, es decir, el delito patrimonial con violencia o amenaza contra la víctima, incrementó su peso relativo en los últimos años en relación con el hurto, que es el delito patrimonial sin violencia ni amenaza. Y en el 2010 se cometieron más robos, es decir, delitos patrimoniales con violencia o amenaza, que hurtos, donde no se utiliza ni violencia ni amenaza. Y yo no creo que la solución sería construir 2 cárceles por año, sino tratar de invertir mucho más en prevenir la delincuencia ocasional y luego evitar que los delincuentes ocasionales se conviertan en habituales por falta de clasificación. Van a un mismo penal y terminan convirtiéndose en delincuentes habituales. La reincidencia es muy alta, ya salen perfeccionados en el delito. Mientras por un lado los presos superarán pronto los 50.000, los agentes penitenciarios no pasan de 1.100 y el presupuesto del INPE apenas bordea los 130 millones de soles. A lo mejor cuando se capture al total de los delincuentes que fugaron de Chayapalca, la crisis penitenciaria pasará a segundo plano, hasta cuando volvamos a tener nuevas noticias sobre una fuga, un nuevo motín o un nuevo acto de corrupción. Y en el caso de la fuga Chayapalca se ha revelado hoy a través de la Fiscalía que los trabajadores del INPE, por lo menos algunos de ellos, estaban implicados en la fuga. Se ha revelado que un familiar de un trabajador del INPE retiró un soborno en Lima. Bueno, si los empleados de la cárcel están comprometidos en el asunto, bueno, no hay nada que hacer, pues. Mientras tanto, les decía, el Ministerio de Justicia ha señalado que va a contratar 1.000 nuevos servidores penitenciarios. El presidente